los sistemas naturales. Vamos a ir distinguiendo ahora relaciones que ocurren entre los componentes de un ecosistema. Nosotros habíamos visto, bueno, en este caso, los seres vivos cómo se clasifican, pero ya vimos una diferenciación importante en función del metabolismo. Los que son capaces de vivir independientes del resto de los seres vivos, y hay otros que sí dependen de otros. Bueno, nosotros habíamos visto la definición de ecosistema como una unidad funcional básica, que incluye entonces tanto organismos como el medio ambiente biótico, y que de alguna forma están muy relacionados entre sí. Bueno, una de las características que ocurre es que todos los componentes, ya sea seres vivos y los factores abióticos, están de alguna forma relacionados entre sí y están, por lo tanto, condicionados. Las relaciones que existen en general son multivariadas. Nosotros no vamos a decir, nosotros nos alimentamos de una especie, pero a su vez se alimenta de otra, y además nos alimentamos de múltiples especies, entonces las relaciones, digamos, son bastante variadas. Lo otro, en el ecosistema también la distribución de las componentes son heterogéneas, es decir, nosotros vamos a tener grupos de poblaciones que van a estar quizás concentradas en un sector en un determinado momento, pero que en otro momento se va a desplazar a otro lado. Aquí nosotros vamos a hacer, las personas están concentradas en el ámbito urbano, y en el ámbito rural hay muchas menos. Bueno, a nivel animal también eso ocurre, o a nivel digamos, de los factores abióticos también. También es dinámico, en el sentido va cambiando en el tiempo, y por lo tanto lo que observamos hoy en día, en esta época, bueno, cuando cambia la estación van a haber cambios, pero también de un año a otro también pueden haber cambios. Y lo otro que cuando uno interviene a veces en un ecosistema, uno puede observar consecuencias que reaccionan, digamos, a ciertas condiciones después, y puede que a lo mejor no observe consecuencias, pero cuando repite eso años después, como es dinámico, puede que la reacción o los efectos se vean distintos. Entonces son parte de lo que nosotros vamos a ir viendo dentro de lo que es ecosistema. Entonces, dentro de este concepto de ecosistema, nosotros nos vamos a encontrar con distintos énfasis o escalas que nosotros vamos a tener desde el punto de vista de los seres vivos. Vamos a tener seres vivos que componen un ecosistema, pero que de alguna forma el ecosistema no solamente son los seres vivos, sino que también involucran los factores abióticos. Si uno quiere referirse solo a los seres vivos de un ecosistema, se referiría a una comunidad. Comunidad sería un conjunto de especies de distintas características que están dentro del ecosistema, pero el ecosistema es más amplio porque va a incluir los factores no vivos. En cambio, que comunidad ya se refiere solamente a seres vivos. En el otro tema nosotros podemos identificar individuos, pero individuos que pueden ser muchos, pero que uno no puede agrupar por especie. Entonces, cuando uno habla dentro de un ecosistema respecto a individuos de una especie, habla de la población de esa especie. Que es distinta a comunidad, porque comunidad ya sería un conjunto de especies que ya comparten un espacio, y en ese sentido comunidad es más amplio que población. Por ahí, a veces a nivel de la sociedad, a veces uno quizás entiende esto un poco al revés, pero desde el punto de vista biológico, nosotros, individuos de una especie, se reúnen con otros individuos de la misma especie y generan una población, pero cuando ya tenemos poblaciones de distintas especies que comparten un lugar, ya sería una comunidad. Y si además se agrega su interacción con el entorno, vamos a tener entonces el concepto de ecosistema. En otro extremo, o sea, un poco más amplio, va a ser el concepto de bioma, que se refiere a el conjunto de ecosistemas. Y que ecosistema es una unidad relativamente pequeña, no va a decir que un árbol es un ecosistema, ¿no? Pero sí es una unidad
que desde el punto de vista geográfico es un poco más agotado, podemos hablar de parte de una región. En cambio que bioma es que un ecosistema que nosotros podemos observar en esta región tiene a lo mejor un equivalente en otro continente. Profe, un terrario, ¿dónde entraría como ecosistema? Podría ser un ecosistema en la medida que exista una comunidad, existen los factores bióticos, ¿no? Pero como un terráneo tiene intervención artificial, no se ve directamente como un ecosistema. Como encontré una noticia que llegaba un caballero que hizo un pequeño terrario, lo tuvo ahí como 80 años y estuvo haciendo el ciclo y él no intervino durante 46 años. ¿Qué es un terráneo? Es un espacio, digamos, deja suelo, agua y deja que... Sí. Un invernadero, pero no. Es como una especie, claro, una especie de invernadero pero sellado. Sellado, se hace su ciclo natural. Sí, de hecho hay un sistema, digamos, en el cual dentro de una botella se introduce suelo, agua y algunas plantas y se deja, digamos, no va a pleno sol, pero sí con eso genera internamente dentro de la botella sellada el hecho que pueda irse desarrollando las plantas. Ahora ahí también pueden crecer algas y si uno no dejó algún animal no va a haber animales, ¿no? Pero pudiera, digamos, formar un ecosistema aislado artificialmente. Aquí en el ecosistema hablamos un poco más del medio natural que de lo que uno puede intervenir, pero conceptualmente sí, uno puede tenerlo en ese caso aislado y teniendo una fuente del sol y ahí internamente tener, digamos, su volumen de aire, agua, etc., puede estar ahí funcionando. ¿No fue una laguna es un ecosistema? Se podría considerar un ecosistema. Entonces, bioma es como la agrupación de ecosistemas que tienen las mismas características. Y biosfera ya está más centrado, si bien está más centrado en el ser vivo, pero estamos hablando de un conjunto de elementos más a nivel planetario. Entonces, cuando uno habla de bioma, uno puede visualizar cosas de ese tipo que puede diferenciar biomas terrestres, biomas acuáticos, y dentro de los biomas terrestres uno puede tener desiertos, que sería un bioma en particular, pero que desierto en Atacama no es el único desierto en el mundo. Entonces, todos los desiertos van a tener características comunes de tener poca agua, pero no por eso no va a haber vida. Quizás la cantidad de vida es menor que en otros biomas, por ejemplo la selva, pero igual existen ciertas características que a nivel de bioma quizás no exactamente las mismas especies, pero sí funcionalmente hay especies que cumplen a veces el mismo rol. Entonces el desierto de Sahara o el de Atacama son totalmente distintos, las especies que uno encuentra van a ser distintas, pero si uno tomara una especie de allá y la trae para acá, va a operar igual porque están las condiciones para que sobreviva. Ahora, eso no implica que sea conveniente hacerlo, pero está esa posible. Entonces ahí uno puede distinguir a nivel terrestre los desiertos, las selvas, bosques, matorrales, o a nivel de costas, humedales, dependiendo, digamos, que si está expuesto al agua salada o aguas salobres o dulces, o no es lo mismo un río que un lago, en el sentido de que el río normalmente, ahí hay flujo de agua con mayor velocidad, con ciertas características. En el lago, en general, el agua está más detenida, por lo tanto, ya no necesitan luchar contra la corriente los seres que viven ahí. Entonces, da algunas diferencias, y a lo mejor hay algunos que pueden vivir en ríos y en lagos, pero hay otros seres vivos que solamente viven en lagos y otros que solamente en ríos. Y en el mar ahí hay diferencias en cuanto a la cantidad de sal. Aquí los que viven en agua dulce no son los mismos que viven en agua salada. Entonces ahí también hay condiciones ambientales que llevan, digamos, a que lo que uno puede encontrar no sea exactamente. Un salmón
se me vino a la mente un comentario. Sí. Porque dijo de agua dulce, agua salada. Sí, Y el lo que pasa es que hace el cambio. hacer cambio, pero es como cuando nace el agua dulce, pero su vida adulta la desarrolla en agua salada. ¿Ya? También cuando él después vuelve al río de su hogar, muere porque ya no está tan adaptado al agua dulce. Entonces, desarrolla en ese caso un ciclo en agua dulce, después en agua salada y después cuando vuelve a agua dulce para reiniciar el ciclo, pero ya no vuelve al mar, o sea, vuelve a morir. Entonces, ahí es un poco distinto. Bueno, son estrategias a veces de adaptación, sobre todo digamos hay algunos que viven en desembocadura, donde a veces el mar ingresa digamos, agua salada y son capaces de vivir no en agua totalmente salada, pero tampoco totalmente dulce. Se adaptan un poco a esas condiciones. Entonces, hay distintas características que uno puede encontrar a nivel planetario. Bueno, eso en términos genéricos. Pero como nosotros trabajamos un poco más en Chile. Bueno, por ejemplo, en Concepción, los humedales son importantes, las costas son importantes, tenemos mar, lago, río. Bueno, acá no tenemos exactamente desierto, pero sí tenemos matorrales, bosques. Hay un sector como desierto que está en Lebu, que es el desierto, la duna de Yani. Sí, pero son zonas dunares que... Una zona, no puede ser desierto. Sí. Muy árido. Pero por la cantidad de sedimentos, pero que cuando hay lluvia, no necesariamente Claro, no haya lluvia. no se considera necesariamente un desierto. Lo que es el ambiente, por ejemplo, la Antártida, ¿Sí? ¿en qué sector en el mixto se...? No, eso básicamente, bueno, en la zona más interior sería terrestre, pero en este caso tiene harto, digamos, de costa y la parte mar, donde ahí hay más vida todavía. Pero en la parte donde hay mucho más hielo es un desierto helado. O sea, no se le dice desierto, digamos, pero es como un equivalente. La única diferencia, digamos, es la temperatura, pero en general en el polo sur no llueve mucho. En general hay alto viento, nieve y una capa de hielo que impide que exista mucha vida. Entonces, en ese sentido, y si uno ve cuánta cantidad de vida, no se ve tanto. Está muy asociado, digamos, a las zonas costeras. Porque ahí sí hay bastante mayor cantidad de vida. Bueno, pero si vamos a la región, en particular el Libreville, nosotros podemos encontrar ahí más o menos la distribución, porque igual es una foto más antigua, en el cual nosotros podemos identificar, digamos, en azul ríos, lagos, podemos identificar acá bosques, que ahí, bueno, algunos son bosques naturales, otros son plantaciones, pero sí hay zonas con praderas y matorrales, ¿ya? Asociados, por ejemplo, aquí a lo que es la parte del río Laja y zonas, digamos, que tienen, digamos, sus características, y terrenos netamente agrícolas concentrados, digamos, en la zona de Chillán, Los Ángeles, la Araucanía. Eso en términos, digamos, un poco de los tipos de biomas que uno puede encontrar en la región. En particular también uno puede ir viendo, bueno, si analizamos bosques, nosotros los bosques, dentro de los bosques podemos diferenciar también, el bosque sería un bioma, porque hay muchos tipos de bosques. Sí. Y en ese sentido, nosotros acá podemos encontrar bosques, por ejemplo, hacia la zona, digamos, de Maule, en que el bosque está constituido por roble, guano, que son especies nativas, pero ya más a la zona de Chillán, las termas Chillán, etc., nos encontramos una mezcla de roble, y coihue. En esta zona intermedia, un bosque clorófico, que es un bosque más seco. En esta zona ya más del Alto Biobío ya encontramos araucaria, pero no más alto, entonces las características del bosque van cambiando. Y en esta zona más alta encontramos lenga, que es un árbol característico de la zona de Magallanes, principalmente porque por la altura y la cantidad de nieve son los que sobreviven en esa zona.
Entonces, a pesar de, en este caso, que el hábito de la lenga uno lo identifique como en la zona patagónica, acá en la región sí también se encuentra. Entonces, aquí un poco hay un esbozo, obviamente esto está centrado, digamos, en los tipos de bosque, obviamente en cuanto a los animales que pueden estar relacionados o algunas otras especies, también es bastante diverso. Pero también aquí encuentra araucarias, en esa zona, pero también bosques de roble y algunos. ¿Para quién te parece esa zona? Me parece que Por ahí hay un parque nacional en esa zona, digamos, pero aquí la cordillera de la costa, también por su altitud, y ese manchón de ahí es el Parque Nacional en Longuén, que también uno encuentra árboles de características relevantes. Y ese de ahí es el cerro Maquimaria, que está cerca de Quillén. sí, me parece que debería ser el Nahuelbuta, ¿cierto? Que aparece. Este es Nahuel, sí, Nahuel, Sí, Nahuel, sí, sí. ese es Nahuel. Por acá ahora está con Turbo Puel, entonces un poco más. Esa cordillera Nueva York ahí, la vida de avión, atraviesa casi toda la región, que es increíble. Sí. La atraviesa toda la ciudad, la de bien, pasa por la laguna grande de San Pedro. Sí, atraviesa desde el río Biobío, sí, atraviesa esa es gigante. después en esta otra zona ya empieza a ser más bajo. Pero aquí, El invierno de Nebot se cordillera, Protónera. bueno, entonces, Ahí subió, así por la piedra del águila. Menos sí, de ahí se ve, digamos, por un lado el mar. Se ve todo el ancho de Chile de ahí. que le dan gol. Bueno, para que un ecosistema exista y se sostenga en el tiempo, es importante que exista un componente biótico o sustrato físico, o sea, que exista agua de ciertas características, suelo, aire, nutrientes, etc. Que exista un componente biótico, es decir, un conjunto de seres vivos de distintas especies, donde hayan autótrofos y heterótrofos. Si los autótrofos pueden vivir solamente con el componente abiótico, los heterótrofos igual aportan, digamos, su característica, y obviamente para que esté los heterótrofos es importante que existan autótrofos dentro del ecosistema. Por eso en el caso anterior aquí uno identifica los bosques principalmente por las plantas, en este caso los árboles, porque eso da ciertas características a que si estamos hablando de algún insecto, que bueno, el mismo caso de los digüeños no crecen en cualquier árbol, entonces en ese sentido, donde hayan robles vamos a poder encontrar digüeños, y por lo tanto ahí hay ciertas características asociadas. Esta es la fecha ya de Guaya. Que viene de la época. Sí, los digüeños son un tipo de hongo que crecen en las ramas de los entonces, es importante también que existan ciclos de materia, en el sentido de que la materia orgánica que generan estos organismos de alguna forma se pueda reciclar para que esto se sostenga en el tiempo. O sea, si uno habla de tomar una materia prima y generar el plástico, si eso no se biodegrada, queda acumulado y perdemos. En ese sentido, los ecosistemas son más eficientes y también requieren siempre una fuente de energía, principalmente la que aprovechan los autótrofos y queda disponible para el resto de los seres. Y si bien, bueno, nosotros a nivel organismo hablamos del concepto de homeostasis, que nosotros internamente tenemos capacidad de autorregulación, bueno, el ecosistema también tiene ciertos grados de homeostasis o capacidad de adaptarse a algunos cambios. Lo que sí hace cuando esos cambios son relevantes, pueda que no pierda esa capacidad y por lo tanto ahí se degrada el ecosistema. Pero cuando son pequeñas intervenciones, tiene algún grado de capacidad entonces de alcanzar equilibrio. Y el otro aspecto interesante o importante dentro del ecosistema es que tiene que haber interacción. Interacción entre seres vivos, entre los distintos seres vivos, pero también entre los seres vivos y sus factores físicos. Profe, hay un ser vivo heterótrofo, podríamos decir,
o autógrafo, no sé, ¿podría cambiar de alguna manera el bioma? O sea, el ecosistema. Sí. Sí, en algunos casos cuando nosotros tenemos que en algunas zonas se desarrolló naturalmente una característica que había ciertos autótrofos, heterótrofos, se genera esta interacción cuando llega a veces se trae digamos una especie distinta, ya sea vegetal, animal, etc. Va a cambiar a veces este tipo de interacción. Entonces, por ejemplo, cuando el hecho de tener plantaciones de pino tiende a cambiar las características del suelo y por lo tanto donde creció pino en general ya no va a crecer el ecosistema que había anteriormente. Entonces, ahí se genera un cambio, o cuando hablamos de algunas plagas, esas plagas, digamos, llegan y pueden venir, digamos, a veces por distintos motivos, pero una vez que llegan, ya en el ecosistema no hay depredadores que permiten controlarles, por lo tanto crecen. En el norte pasó, parece, que habían dado la alerta de un caracol. Sí. Un caracol que había llegado. Un caracol africano que es Sí. tremendo grande, que es bastante invasivo. Sí. Que ahí le preguntaba porque una vez vi que a un ecosistema metieron una manada de lobos, o sea, como 4, cambiaron todo. Sí. Salió un río después por ellos Eso es por el pastoreo. Al no haber depredadores, los animales arrasan los pastos. Sí. Al haber depredadores, se mueven y eso permite el ecosistema recuperar. Sí, hay muchas zonas donde cuando se llevaron gatos, digamos, parte de los gatos domésticos se volvieron salvajes y por lo tanto también alteraron algunos ecosistemas. O en el caso, por ejemplo, de Magallanes, que se llevaron castores para cultivo de la piel. Sin embargo, están cambiando los ríos, porque cambian, digamos, donde antes el río corría, ahora generan un tranque y por lo tanto cambian las condiciones, entonces el bosque que antes vivía cercano al río, al inundarse tiende a morir y por lo tanto, y además, digamos, cortan árboles y por lo tanto hay un efecto ahí importante. Pero sí, es parte, digamos, de la intervención que se puede hacer y por lo tanto es importante tener cuidado cuando se hace eso. Eso puede ser de manera natural. No Puede ocurrir de manera natural, pero son más lentos. Pero en otros casos sí es de forma artificial. Entonces es un poco lo que hay que tener en cuenta. Bueno, una cosa importante entonces, que para un ecosistema se sustente existan fuentes de energía. Entonces nosotros habíamos visto que la principal fuente es la del sol, que es la que utilizan los heterótrofos, y eso pueden dejar materia disponible o energía disponible para el resto de los seres vivos, pero también algunos pueden utilizar, digamos, algunos otros tipos de compuestos, y también entonces alrededor de esto puede haber un ecosistema en que hay algunas bacterias que van a aprovechar los compuestos para obtener energía desde acá, y esa energía va a quedar disponible para que existan otros organismos de mayor tamaño que pueden ir alimentándose y generar todo un ecosistema en las profundidades del mar, donde a lo mejor donde no llega la luz, no hay plantas ni algas que puedan sobrevivir, pero sí al aprovechar, digamos, esta energía, algunos seres vivos lo pueden aprovechar. Entonces, cuando entonces tenemos esta fuente, vamos a tener que va a ir transformándose en que la energía, por ejemplo, del sol va a quedar almacenada en las plantas, pero todo proceso de transformación involucra algún grado de pérdida de energía. Por lo tanto, ahí uno puede hablar un poco de una pirámide de energía, en que por lo menos a nivel terrestre vamos a tener el sol, que nos va a llegar en la zona planetaria, en esa cantidad importante, una fracción de eso es la que llega a nivel del suelo y en los años, por efecto de lo que se refleja de las nubes, etc. Y de esto solamente una fracción va a alcanzar a los ecosistemas, porque obviamente el otro circula como temperatura,
o como radiación, pero no logra ser absorbido por las plantas. Pero de lo que absorben las plantas, ya, que sería, digamos, en este caso los productores, en esta transformación se va a ir perdiendo parte de esa energía, pero después cuando tengamos consumidores primarios, básicamente herbívoros, que se alimentan, digamos, de las plantas, ya, y esas también van a estar transformando la materia y la energía, y por lo tanto también van a haber pérdidas, de manera que si uno suma toda la energía concentrada en las plantas y la concentrada en todos los herbívoros, ya va a ser un poco menor, porque en el proceso de transformación se pierde parte de esa energía. Y después cuando hablamos de carnívoros que se alimentan de otros herbívoros, se vuelve a perder, y por lo tanto la cantidad de energía dentro de los carnívoros que se alimentan de otros carnívoros va a ser cada vez menos. O sea, si una persona, en base a eso, si una persona come más verduras, tendría más energía que una persona que come más carne. No necesariamente, pero porque estamos hablando aquí a nivel de ecosistema. Entonces, si uno suma, digamos, el conjunto de especies productoras, toda la energía almacenada por esas especies va a tener una cierta cantidad, pero cuando pasamos al nivel siguiente, que son los que se alimentan de la etapa anterior, los herbívoros, si uno suma toda la energía almacenada en los herbívoros, va a ser menos. A eso se refiere el diccionario. Bueno, eso uno lo puede cuantificar como biomasa. Entonces, nosotros vamos a tener que en verde, estos otros de verde sería la energía que pueden capturar y la masa del fondo, que se puede cuantificar en masa, que van a utilizar o van a generar los productores o los autónomos, ¿no? Las plantas. Pero parte de las moléculas que generan las mismas plantas lo van a ocupar ellos mismos como respiración o catabolismo para su sobrevivencia. Vamos a tener que las plantas van a hacer fotosíntesis y van a generar toda esta biomasa cuando hay sol. Y en la noche no hay sol, por lo tanto van a consumir parte de esa biomasa. Por lo tanto vamos a tener que lo que va a quedar como producción neta va a ser una fracción de todo lo que genera. Ahora nosotros tenemos que en un ecosistema los herbívoros que se alimentan de los herbívoros, por los mismos procesos de transformación, vamos a tener que una fracción de esta producción neta va a ser lo que va a poder quedar como biomasa en el conjunto de herbívoros. Y desde ese punto de vista, obviamente los herbívoros, una parte lo van a usar en sus propios procesos y una fracción va a quedar disponible para los carnívoros. Entonces, ahí nosotros podemos ir viendo cómo, de alguna forma, la cantidad de masa que queda disponible para la etapa siguiente dentro del ecosistema va siendo cada vez menor. Por lo tanto, también hay que tener en cuenta aquí que si nosotros queremos extraer biomasa desde un bosque, tenemos que tener en cuenta que no podemos llegar y sacar todo, porque no va a haber, si sacamos lo que se utiliza para la respiración, no vamos a poder sostener que pueda sobrevivir, digamos, o continuar sobreviviendo, en este caso, las plantas. Si nosotros actuamos eso, tenemos que dejar un porcentaje para que se sustente el resto del ecosistema, y lo que nosotros podríamos sacar solamente sería esta fracción de la producción neta de las plantas o los bosques que no pueden ya utilizar, o que dejando entonces un porcentaje disponible para el resto de la cadena. Por eso uno no debería llegar y talar un bosque completo, sino que ir extrayendo árboles en ciertas cantidades que vayan haciendo esto sostenible. Bueno, dentro de lo que era el ecosistema, nosotros habíamos hablado de factores abióticos en términos un poco más genéticos, pero en términos más particulares, nosotros los factores abióticos de tipo físico
estamos hablando, por ejemplo, de todas las características del clima, ¿ya? Lo cual implica que, por ejemplo, el hecho de que en una ladera le llegue más el sol que en otra, lo que está expuesto hacia el norte, bueno, en el caso de la región, le va a llegar más luz, más sol, que lo que está expuesto hacia el sur. Por lo tanto, eso va a implicar que las laderas expuestas al norte van a ser más secas que las expuestas hacia el sur. Y por lo tanto, eso va a condicionar que la cantidad de vegetación que uno puede observar, dependiendo de la orientación hacia el sol, también van a haber diferencias. Pues son factores que inciden. De hecho, digamos, hay vegetación, o sea, los árboles están adaptados para recibir la luz del sol directa. Sin embargo, si bien hay las plantas igual, todas las plantas requieren luz, normalmente hay muchas plantas de interior que son plantas a veces de tipo selva, de otros climas, están adaptadas para vivir a la sombra de otros árboles. Y por lo tanto, si bien, digamos, requieren luz del sol, pero la luz del sol que requieren es indirecta. O sea, si uno las deja expuestas al sol, va a ser mucha radiación y esas plantas se van a morir porque están adaptadas para sobrevivir, protegidas, digamos, de los rayos del sol directo, porque los árboles de mayor tamaño le tapan esa radiación. En cambio, que si uno tiene un árbol y lo deja al sol indirecto, tampoco va a andar muy bien. Entonces, va a ser algunas condicionantes que va a decir qué tipo de especie uno pudiera encontrar. También la temperatura va a influenciar qué tipo de especie uno puede encontrar en determinadas zonas. Pero hay también la temperatura promedio o la variabilidad. O sea, en el sentido de uno puede hablar de una temperatura promedio de 15 grados, pero no es lo mismo que eso sea parejo durante todo el año, o en zonas que en verano promediamos los 30 y en invierno los 5 grados. Entonces, hay algunas estrategias, por ejemplo, los árboles acá, muchos en otoño pierden las hojas como una estrategia para adaptarse a los cambios de temperatura, en invierno como bajan, entonces para tener menos pérdida de calor, bajan su actividad porque están adaptados a esos cambios de temperatura. En cambio aquí, los que viven en las selvas tropicales están adaptados a mantener una temperatura promedio ya, relativamente alta. ¿Ya? Por lo tanto, si viene una helada, una planta de interior, si las deja a la helada, se van a morir porque no están adaptadas a este ciclo de cambios de temperatura. Entonces también, en cuanto a algunas están adaptadas a alta temperatura, otras baja temperatura, y otras adaptadas a que en determinadas épocas estén alta temperatura y otras bajas. Lo mismo pasa con las precipitaciones. Hay algunas que necesitan permanentemente agua, sí, hay otras que están adaptadas para un periodo de lluvia que puede ser 3 meses, 6 meses y puede sobrevivir el resto del año sin agua. Y dependiendo, bueno, obviamente si uno se da los cactus, pueden vivir con muy baja precipitación y obviamente concentradas en precipitación, incluso no todos los años. Pero sí hay distintas especies que están adaptadas a eso. El viento también es un factor abiótico porque hay especies que se adaptan muy bien a mucho viento. Entonces, si uno va a la costa, muchas veces uno encuentra un árbol que si bien lo puede ver más chico y lo puede ver todo deformado, por acción del viento logra sobrevivir y sigue adelante. En cambio, hay muchos árboles que viven en la zona selva, donde como están rodeados de mucha vegetación, no están adaptados al viento. De hecho, alguna vez me tocó ir detrás de una camioneta y la camioneta llevaba un ficus muy bonito y esa llevaba una planta tropical, o sea, no se puede poner adelante, pero la llevaban así todo y la camioneta a una velocidad razonable en área urbana se le iban volando todas las hojas porque no es una especie que está adaptada a la velocidad del viento. Entonces también hay que tener en cuenta que no todas, algunas están adaptadas y otras no están adaptadas a eso. Por lo tanto, también el hecho de que exista viento condiciona
los tipos de especies que uno puede encontrar en determinadas zonas. Lo mismo pasa con la latitud y la altitud. Bueno, la latitud de alguna forma está un poco con la duración de la luz del día o los ciclos de las estaciones. A nivel del Ecuador, la duración del día es homogénea durante todo el año. Los cambios de temperatura también, si bien hay estaciones lluviosas y estaciones secas, en general la duración o la cantidad de radiación que se recibe es más o menos constante. En cambio, que cuando nos acercamos a las zonas más australes, vamos a tener que la diferencia o la duración del día en invierno y en verano es muy difícil. Y por lo tanto, hoy también hay estrategias de poder, digamos, sobrevivir, que si no va a haber sol y va a haber frío, no necesita hacer tanta fotosíntesis y se vive, digamos, de lo que se acumuló cuando sí había energía. Pero cuando después llega el verano, ¿ya? La cantidad de radiación es mucho mayor y por lo tanto viene un crecimiento bastante grande y recuperan todo lo que no pudieron desarrollar en el invierno. O la altitud también, lo que les mencionaba un poco bien. Acá en la misma región, acá en la costa tenemos unas ciertas variaciones de equilibrio térmica que nos conducen a cierto tipo de vegetación, pero si nosotros vamos a la alta cordillera, cambian las condiciones que son equivalentes a las zonas mucho más altas. En el caso de los ecosistemas terrestres también están afectados por la naturaleza del suelo. ¿Ya? Hay suelos que tienen nutrientes, otros que no tienen tantos nutrientes, otros que tienen mayor cantidad de agua no, o son suelos más salinos o no tan salinos, o tienen ciertos compuestos que pueden ser tóxicos para algunas plantas y no para otras. Entonces también, ¿qué características tiene el suelo? También incluye en lo que vamos a encontrar. Y también el fuego, el fuego en condiciones naturales. Hay especies que se desarrollan en ciertos ecosistemas en los cuales son capaces de sobrevivir al fuego, en el sentido que se queman, pero después, pasado el fuego, empiezan a brotar, y de hecho hay semillas que para poder germinar tienen que haber pasado por el fuego. Entonces son estrategias que se han ido adaptando, pero que no por eso hay que abusar y decir, no quiero todo, porque no todas las especies están adaptadas a eso. A nivel de ecosistemas acuáticos también la velocidad del agua o la cantidad de sólido suspendido o de turbiedad que puede tener también afecta el qué tipo de especies uno puede encontrar. A nivel químico, todo lo que es el agua y el aire que puede estar contenido, nosotros, o las plantas van a necesitar raíces que van a utilizar no solamente un poco para sujetarse, sino que para capturar nutrientes desde el suelo. Y por lo tanto ahí vamos a necesitar, nitrógeno, fósforo, potasio y muchos otros compuestos que lo van a ir extrayendo desde el suelo y por lo tanto y el agua que puede llegar. Por eso puede condicionar las características, digamos, de los compuestos químicos que van en el agua o en el suelo que aportan, digamos, algunas sustancias que son necesarias y otras que son tóxicas. Y no todas, hay algunas plantas que pueden crecer en un suelo con arsénico y otras que no. Entonces, es parte de lo que uno debería conseguir. Y en el caso de los ecosistemas acuáticos, también los nutrientes que hay disponibles en determinadas zonas, o la presencia de sustancias tóxicas, o la salinidad, no es la misma agua dulce que salada, o la cantidad de oxígeno. Los salmones, por ejemplo, requieren mucho oxígeno en el agua, pero hay otros peces que requieren mucho menos oxígeno. Y por lo tanto también condicionan el que uno pueda encontrar determinadas especies. Quizás por eso el salmón se desarrolla mucho en las lagunas. No, bueno, ellos tienen su estrategia, digamos, de sobrevivencia, pero sí, no cualquier laguna. Claro. Por ejemplo, en lagunas grandes o en ríos donde hay bastante oxígeno, pueden desarrollarse, pero por ejemplo, un salmón no podría sobrevivir, digamos, en un río que ya cerca de la zona puede tener menos oxígeno. O sea, normalmente pasan por esa zona, pero no se quedan. Pero sí, por ejemplo, acá cerca de la zona cercana uno puede encontrar carpas que pueden sobrevivir en el agua con menos oxígeno. Pero no siempre
con mucho o sin oxígeno, que son otro cuento. Bueno, en un ecosistema entonces cuando sumamos todos estos factores abióticos condicionan lo que nos hábitat hacia lo que puede condicionar que pueda sobrevivir una especie que está interactuando con otra. Entonces cuando dos especies comparten un ecosistema, de alguna forma va a tener algún grado de interacción. En el caso típico, ok, no le fue muy bien al león, ¿verdad? Pero ahí están compartiendo un espacio y por lo tanto tienen algún grado de interacción. Entonces, nosotros en cuanto a los tipos de interacción, que eso es lo que vamos a hacer ahora, tenemos todos estos tipos de interacción: neutralismo, competencia interespecífica, se refiere a entre especies distintas, porque uno va a decir entre dos individuos de la misma especie también pueden competir entre sí, no se refiere a eso, entre dos especies distintas. Depredación, parasitismo, mutualismo, simbiosis, comensalismo, y aquí amensalismo, un poco a nivel de ejemplo, es que nosotros vamos a tener que, cuando hablamos de interacción, siempre tiene que haber dos especies. Entonces, aquí va a haber una primera y una segunda especie, da lo mismo el orden, pero cuando uno, por ejemplo, dice amensalismo, implica que una especie se va a ver afectada por esa interacción y la otra le da lo mismo. Y en ese caso, la interacción no es exclusiva, es decir, cuando yo, por ejemplo, aquí hablo de por ejemplo, el hongo de la penicilina con las bacterias, al hongo no le da lo mismo que esté la bacteria, pero la bacteria sí se va a ver afectada porque la penicilina no la va a permitir desarrollarse. Entonces, en ese sentido, vamos a tener que las bacterias la interacción va a ser negativa y al hongo le da lo mismo que esté o no esa especie. Y esa interacción no es exclusiva porque ese hongo va a afectar a una bacteria, pero también a otro tipo de bacterias. Por lo tanto, no es solamente entre dos bacterias específicas. Y la idea en este caso es poder identificar si estos aspectos, dependiendo del tipo de interacción, es positiva para una, positiva para la otra, o positiva para ambas, o puede ser negativa o despreciable. Entonces, dependiendo del tipo de interacción, hay la idea entonces hacer el ejercicio de búsqueda en que puedan ver, ya, si cuando hablamos de neutralismo, hay una especie que puede ser positiva, negativa, despreciable, y la otra algún equivalente. Profesor, disculpe, sí. A lo mejor no estoy entendiendo bien, pero por ejemplo, la depredación, el mismo ejemplo que usted puso antes, sí. El león y la cebra. Sí. La especie A, por ejemplo, el león, Sí. tiene una Pero no sé, es positiva si se beneficia, negativa si se ve perjudicado. si se beneficia por la especie B, o sea, por la especie que se la cebra. ¿La cebra en caso sea negativa? Sí. Ah, A eso se refiere. ya. A eso se refiere. Pero no solamente que uno se coma al otro, a veces hay Claro. un tipo de interacción que puede ser positiva para los dos, para uno positiva, para otro negativa, puede ser negativa para los dos, puede ser en este caso negativo para uno, pero para otro le da lo mismo. Y no exclusiva cuando no hay interacción. Exclusiva es cuando, en este caso, si esta interacción ocurre solamente entre dos especies específicas, ¿ya? O puede incluir más de una especie que cumplan funciones distintas. En el caso de la depredación, sería no exclusiva, no sé, a mí se me viene a la mente, porque luego de la interacción se ven beneficiados otros factores. Sí, pero en este caso la idea es analizar solamente la interacción entre esas dos especies, como especie. Ahora que existe una tercera especie, ya ahí pasa a ser otra interacción. Y de hecho, digamos, una misma especie, después la idea es agregar el ejemplo, a lo mejor la misma especie puede hacer más de una interacción, pero con quién va a interactuar va a ser distinto, a lo mejor el nivel de interacción, por lo tanto puede ser quizás repetirse alguna especie en el ejemplo, pero con quién interactúa eso sí va a cambiar. Y la idea entonces es ir completando eso,
Y en algunos casos, cuando hablamos, digamos, de alguna interacción, algunos tienen nombre específico, en que habla, digamos, de huésped, presa, predador, parásito y comensal. Otros no tienen nombre y no necesitan poner el nombre. Comensal es el que come, huésped es el que recibe en su casa. Bueno, en este caso, desde el punto de vista biológico. Bueno, entre parasitismo y parásito, por ahí debiera una de las especies debe ser el parásito y la otra hay que ver cómo se llama. Pasada. La idea entonces es completar eso, agregar, digamos, alguna especie de ejemplo o un par de especies para que ilustren el tipo de interacción. Ahí ponemos, por ejemplo, león negativo, abajo, entonces o positivo, así. Depende de qué tipo de interacción. Ya. Así que eso es lo que queríamos hacer. Por lo menos iniciar. Sabemos que vamos a terminar la cosa. Hay tiempo de. Quería aprovechar de las consultas que hagan.